las gracias por asistir a una convocatoria como la que tenemos hoy, que ha sido la primera de su tipo en realizarse en España, y os adelanto ya que no será la última. Sé que puede suponer un gran esfuerzo para muchos de vosotros que os habéis desplazado desde diferentes rincones de Andalucía, renunciando a un inicio de puente y además con la lluvia que nos están cayendo. Pero estando aquí hoy habéis vencido a un enemigo mucho más peligroso que el temporal, que el cansancio o aquellos que pretendían que esta convocatoria no se realizase. La apatía, que es el principal mal que asola al pueblo español, fruto de la despolitización activa que se nos inculcó desde los tiempos de la dictadura franquista y que la clase dirigente del régimen del 78 ha continuado tan alegremente. Irónico, ¿no? Tanto darse palmadas en el pecho presumiendo de ser antifranquistas y sin embargo son la continuación de lo peor del franquismo. Hoy estamos aquí para denunciar uno de los principales problemas que asola a España desde que se instaurase la partitocracia del 78. Ese engendro que es el Estado de las autonomías, o como a mí me gusta llamar en referencia a la película protagonizada por Alfredo Landa, las autonosuyas. Porque eso de que las autonomías están al servicio de los ciudadanos es una burda y vil mentira. El Estado de las autonomías se trata, sin duda, de una de las mayores abominaciones que introdujo el régimen del 78, fruto de la transacción que nos llevó a esta segunda restauración, donde el turnismo entre esas mafias que son los partidos políticos rigen los destinos de la nación española. Nos vendieron la moto de que con las autonomías algunos de los problemas que entonces atenazaban a nuestra querida patria se solucionarían mágicamente, que mejoraría y agilizaría la administración, que haría esta más accesible a los ciudadanos, que fomentaría un mayor crecimiento económico y que éste estuviese repartido de forma equitativa entre las regiones, que resolvería el supuesto problema territorial que los separatistas nos han hecho creer que tenemos. Todo esto suena muy bonito, pero la realidad es que a día de hoy el Estado de las autonomías no solo no ha resuelto estos problemas, sino que incluso los ha agravado. La administración se ha complicado debido al mayor exceso de burocracia. Tareas como pedir cita en la oficina de empleo o en tu centro de salud suponen una auténtica odisea en la cual muchos desisten a medio camino, lo que repercute después tanto en su situación socioeconómica como en su salud. El crecimiento económico, entre comillas, experimentado desde 1978 no se debe al Estado de las autonomías, sino a la plena inserción de España en el mercado global producido tras el maquillaje de la transacción y los diferentes avances tecnocientíficos vividos desde entonces. De hecho, el Estado de las autonomías, junto con otros aún más graves, como la práctica destrucción de nuestro sector industrial, es un factor que ha impedido que ese crecimiento fuese aún mayor. Por ejemplo, según datos recogidos del año 2023, el Estado de las autonomías nos ha costado 240.000 millones de euros, de los cuales se sospecha que un mínimo de 88.000 millones se gastan en puro despilfarro. Tampoco ha resuelto el supuesto problema de integración territorial, porque las formaciones separatistas no solo no han obcecado en su empeño, sino que el Estado de las autonomías y su funcionamiento de la partitocracia del 78 los han hecho más fuertes que nunca, ya que el problema separatista no es consecuencia de una supuesta opresión española, sino que de la inanición y hasta colaboración del propio Estado. De hecho, no solo no han hecho fuertes a los separatismos que ya teníamos desde el siglo XX, como en Cataluña o en las provincias vascas, sino que además han hecho que el virus se extienda al resto de regiones, donde vemos cómo las élites políticas autonómicas, viendo todo lo que se consigue obteniendo su propia taifa, acarician la idea de tener los mismos privilegios y prebendas que sus pares de las regiones más beneficiadas. En el caso en concreto de Andalucía, lo tenemos en esa abominación que es el andalucismo en cualquiera de sus manifestaciones. Un movimiento que solo busca extrapolar el proceso catalanista a Andalucía, ignorando o borrando la verdadera historia y cultura de Andalucía, íntimamente ligada del resto de España. En resumidas cuentas, las comunidades autónomas lo único que han conseguido es duplicar el gasto público, aumentar los casos de corrupción, aumentar la desigualdad territorial del país, con un reparto de la financiación muchas veces arbitrario, y de otras prebendas políticas que, unido a la acumulación de población en las grandes ciudades, o incluso incrementar las ansias secesionistas en toda España. Y no hablemos ya de otros males que ha generado este modelo, como la fragmentación de nuestro sistema educativo y sanitario, haciéndolos mucho más ineficientes,
¿Cómo se puede asumir que en un teórico Estado de Derecho tengamos una sanidad que es en la práctica 17 sistemas de salud distintos donde la atención de los ciudadanos españoles de otras comunidades se convierte en una tarea titánica? ¿Cómo se puede aceptar que los contenidos de los currículums educativos sean tan diferentes dependiendo de si están matriculados en Andalucía o en Aragón? Al no haber conseguido entonces ninguno de sus objetivos para los cuales, en teoría, se creó, la pregunta es sencilla: ¿por qué no procedemos a su derogación? Pues porque aquí entra la verdadera razón por la cual se crearon. Son chiringuitos donde colocar a una casta política y funcionarial mayormente parasitaria y que mira antes por sus intereses personales que por el bienestar del país. Eso cuando no están además subordinados a los intereses de potencias extranjeras que buscan seguir teniéndolos de vasallos. El Estado de las autonomías, o mejor dicho, las 17 taifas, son agencias de colocación de amigos y familiares que se multiplican puestos inútiles y despilfarro del dinero público, funcionando como un engranaje más de las redes clientelares que pudren nuestro país en todos los ámbitos. No os quiero aburrir más, porque la cosa es simple. O acabamos con la partitocracia y el Estado de las autonomías, o estas acaban con nuestra patria. No hay más. O régimen del 78 o España. Muchas gracias.